Fuentes de Ebro inaugura este fin de semana la 23ª edición de su Festival de Cine. Un evento que cuenta con la colaboración de la Diputación de Zaragoza y que desde su creación a mediados de los 90 se ha consolidado como una cita ineludible en el panorama cultural aragonés. Yo en todo este tiempo lo que diría es que el festival ha crecido y que ha hecho crecer también al audiovisual aragonés. Y esto yo creo que simplemente basta con comparar las películas que se producían a mitad de la década de los 90 y las películas que se producen en estos momentos. Esta edición del festival reconocerá la trayectoria de casi 30 años de la actriz vasca Anabel Alonso. La película Distintos de Josebi García Herreros también será galardonada con el premio Valores Humanos, mientras que el largometraje Miau del aragonés Ignacio Staregui recibirá el premio Panorama del festival. Esta misma película será también la encargada de inaugurar un ciclo de proyecciones en el que este año prima el humor. Este año hemos tenido la oportunidad de insertar nueve comedias, las 9 comedias que creemos que más han hecho reír a los españoles en este año y que las hemos incluido en el festival y por lo tanto le hemos dado ese cariz de vamos a ir al cine a pasárnoslo bien, a divertirnos. El de Fuentes es uno de los festivales más importantes del calendario cinematográfico aragonés, que cuenta con un variado repertorio a lo largo de todo el año. 25 festivales de cine en nuestra comunidad autónoma. Eso hace público, eso hace que en todos los sitios seamos un referente, porque no creáis que en todas las comunidades autónomas hay tantos, tan distintos, que se complementan tan bien. No sobra ninguno. Desde el 26 de octubre y hasta el 3 de noviembre el festival convertirá a Fuentes en la capital del cine aragonés.